bienvenidos nuevamente a los que, bueno, se fueron incorporando desde la mesa de apertura, y si no, bienvenidos también a los que están entrando por primera vez ahora. Tenemos ahora la primera plenaria de este simposio, el cuarto simposio latinoamericano de estudios comparados, giros históricos de los cines regionales en Argentina y América Latina, definiciones, delimitaciones y disputas históricas en torno a un problema de difícil solución. Y bueno, tenemos el gusto de tener como primera plenarista a Paula Laguarda, que ahora la voy a presentar. Ella es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Plata y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Quilmes. Se desempeña como profesora adjunta en la Universidad Nacional de La Pampa y como investigadora en el Instituto de Estudios Históricos y Sociales de La Pampa, donde codirige un proyecto de historia cultural. En su tesis doctoral abordó la relación cine-género a partir de la filmografía de Mimi Marshall, y posteriormente investigó la emergencia del cine en La Pampa a comienzos del siglo XX. Ha publicado artículos y capítulos de libros en el país y en el exterior, vinculados a sociabilidades urbanas, identidades, análisis de imágenes y políticas culturales, entre otras obras. Y coeditó Intelectuales, Cultura y Política en Espacios Regionales de Argentina, siglo XX, en el año 2012, junto a Flavia Fiorucci, y El hilo de Ariadna en el 2019, entre otros libros, ¿no? Y bueno, ella va a presentar un trabajo que tituló Cines Públicos y Entretenimiento en el Territorio Nacional de La Pampa a comienzos del siglo XX, una historia fragmentada y dispersa. Así que vamos a escuchar la exposición de ella, y después al final vamos a dedicar unos 20 minutos aproximadamente para hacerle preguntas, consultas, comentarios, así que los animo a ir dejando sus preguntas en el chat, o en todo caso al final abrimos micrófono, como sea más fácil para ustedes. Así que bueno, Paula, te escuchamos. Bueno, Silvana, muchas gracias. Buenos días a todos, a todas. Y gracias también al comité organizador por la invitación. Yo hacía bastante tiempo que no trabajaba sobre estos temas. Si bien, como Silvana recién comentaba, en la tesis doctoral y luego también en la beca postdoctoral había trabajado en relación a temas vinculados con el cine. En los últimos años había ido con otros rumbos, así que esta invitación me llevó a recuperar y a revisar algunos trabajos previos que tenía, que en algunos casos habían quedado un poco desactualizados, así que también la invitación sirvió para repensar algunas cosas que en su momento había trabajado de otra manera y que ahora, uniendo con los trabajos más recientes sobre sociabilidades urbanas y culturas urbanas, también repensé de otra manera. Así que, bueno, esperemos que el resultado sea bueno, ustedes lo considerarán. Bueno, para empezar, en 1901, apenas 6 años después de la presentación del cinematógrafo de los hermanos Lumière en París, y 5 de la llegada del cine a Buenos Aires, se realizó la primera proyección fílmica en lo que por entonces era el territorio nacional de La Pampa. Se trataba de un espacio de bajísima densidad poblacional, predominantemente rural, con unos pocos centros urbanos pequeños, diseminados y mal comunicados entre sí, donde apenas 2 décadas antes se había desarrollado la llamada Campaña al Desierto, acción militar mediante la cual el Estado argentino había sometido y desplazado a la población indígena que habitaba la zona, en el marco de su proyecto de unificación nacional y con el fin económico de expandir la producción para el modelo agroexportador. Un espacio también en el que, remitiendo a la conocida expresión de Philip Abrams, uno de los teóricos sobre la antropología del Estado más conocidos, se hallaba más presente la idea de Estado
que una instalación efectiva y permanente de las estructuras, agentes e instituciones estatales. No obstante, para 1914, casi todos los pueblos pampeanos contarían con 1, 2 o hasta 3 espacios de proyección, en su mayoría cinebares. Pueblos que tenían entre 800 y 2.500 habitantes, en los que en algunos casos apenas había una escuela primaria, un destacamento policial, una plaza, algunos comercios, y sin embargo 2 o 3 cinebares. ¿Cómo es posible entonces semejante despliegue en un tiempo tan acotado y en un ámbito con tales condiciones y dificultades? ¿Qué factores incidieron? ¿Qué sectores sociales consumían esa oferta de entretenimiento? ¿Y cómo se consolidó ese consumo? En trabajos anteriores, en un artículo publicado en el 2010 en Quinto Sol y en otro artículo del 2013 en la revista Prismas, me he referido al despliegue del imaginario moderno en el territorio entre finales del siglo XIX y principios del XX, mediante los discursos de la prensa y la fotografía puestos al servicio del desarrollo económico y de proyectos productivos y políticos, así como del crecimiento urbano y comercial. No es casual, entonces, que una innovación tecnológica característica de la modernidad y de la cultura urbana, como era el cinematógrafo, haya tenido la recepción que tuvo. Se insertaba en un horizonte de ideas, imágenes y discursos que exaltaban la modernización y el progreso. Y lo hacía en el marco de una esfera pública en construcción, donde numerosos periódicos se multiplicaban desde finales del XIX, también en las diferentes localidades del territorio, dando letra, espacio y oportunidad para la discusión de los proyectos políticos y de las iniciativas económicas que a escala local o nacional concernían a los intereses territorianos. Pero al mismo tiempo, entiendo que en ese proceso también incidieron las matrices culturales que en los años previos fueron constituyendo nuevas formas de sociabilidad y un público habituado a consumir y demandar entretenimientos populares. Un público que se daba cita para ver a magos, malabaristas y prestidigitadores, identificarse con los personajes de las funciones teatrales que llegaban periódicamente de la mano de las compañías de Buenos Aires, o bailar al ritmo de grupos musicales y orquestas de la zona y de la capital que animaban carnavales, kermeses y bailes populares. Sin embargo, reconstruir esta historia significa enfrentarse con la fragmentariedad y la dispersión de las fuentes, su precaria preservación y la falta de políticas y presupuestos que aquejan, como ya sabemos, a los archivos del cine en nuestro país, sumadas a las dificultades específicas de las investigaciones en ámbitos regionales. Este trabajo, entonces, lo estructuro en 3 partes. En una primera parte voy a contextualizar la llegada del cine al territorio de La Pampa en relación con la circulación de un conjunto de ideas e imágenes sobre la modernidad, el progreso, la tecnología. Luego abordaré la expansión a nivel territorial con el espacio de los cinebares como ámbitos de recepción y su vinculación con públicos y consumos previos. Y finalmente, en la tercera parte, reflexionaré sobre los archivos audiovisuales de la provincia de La Pampa y las dificultades que entraña investigar en este contexto y en particular sobre este periodo. Bueno, entonces la primera parte, modernidad y cine en el territorio. La primera proyección pampeana de cine, al menos, bueno, la primera de la que tenemos registro, a partir de la prensa, se produjo el 1 de junio de 1901 en el Salón de la Sociedad Italiana de Santa Rosa, que por entonces era la flamante capital del territorio, y apenas un año antes le había disputado ese rol a General Hacha, que a su vez era una población surgida en la campaña militar, lo que había dejado una marca en el trazado urbano y en la ocupación social del espacio. Santa Rosa, por el contrario, había disputado ser capital a través de 2 petitorios de sus vecinos enviados al Ministerio del Interior en 1895 y al Congreso Nacional en 1902, donde presentaban a ese pequeño núcleo urbano como poseedor de una mentalidad moderna, esto decían los petitorios, que a su vez lo distinguía de sus competidoras.
Yo traje algunas imágenes como para mostrarles, para que ustedes puedan situar esto que voy diciendo en un espacio concreto, y por ahí las imágenes ayudan a verlo. Silvana, en la primera de las imágenes, allí está, podemos ver cómo era Santa Rosa en 1895. Eso es el espacio, lo que se ve, ese alambrado, es el espacio que estaba, en el que luego iba a estar la Plaza Mitre, y hay unas poquitas edificaciones, que son el Templo Católico, algunos locales comerciales, y a la derecha un local que era del fundador de Santa Rosa, que luego más adelante vamos a ver para qué sirvió. Y en la imagen 2, si la podés poner, ahí está, ya vemos a la ciudad en unos poquitos años después, en 1902, ya contemporáneamente al momento en que empiezan las proyecciones cinematográficas, donde ya hay un desarrollo urbano mucho mayor e inclusive una ocupación social del espacio diferente, porque tenemos la presencia de instituciones públicas, como por ejemplo la escuela, ¿no? Bien. Marshall Berman, uno de los teóricos que ha reflexionado sobre la modernidad, la considera en términos de una dialéctica entre modernización y modernismo. Esto es, entre aquellos cambios radicales que se iniciaron entre los siglos XV y XVI, asociados a grandes procesos que todos conocemos, como los descubrimientos científicos, la industrialización, la urbanización, secularización, creación de los estados-nación modernos, crecimiento demográfico, movilidad social o los movimientos de masas, por un lado, pero también en relación a una asombrosa variedad de ideas y visiones, dirá Berman, que le permiten a los seres humanos cambiar el mundo que está cambiándoles. Por su parte, José Joaquín Brunner, bueno, no solo él, también Beatriz Arlo, entre otros autores, han entendido que en América Latina el proceso de modernización arranca más tardíamente, en el siglo XIX, junto con la constitución de los estados nacionales y el incipiente desarrollo de la producción capitalista. Sin embargo, estos otros procesos, estas otras ideas y visiones asociados a la modernidad solo se habrían iniciado en la región a comienzos del siglo XX, junto con la emergencia de un sistema de producción cultural diferenciado para públicos masivos. Entre fines del siglo XIX y principios del XX, el discurso de la modernidad irrumpe en el territorio nacional de La Pampa fundamentalmente a través de la prensa. Y iba a estar vinculado en un primer momento a las ideas de modernización económica, innovación tecnológica y progreso social. Por ejemplo, bajo el título de Progreso, el periódico La Capital de Santa Rosa daba cuenta en agosto de 1901 de un aumento de su tirada, inversión en maquinarias y la instalación de un taller de obras, y en ese artículo explicitaba su ideario y decía, cito textualmente: defensores como los fuimos siempre de los intereses generales, propagandistas incondicionales de todo adelanto territorial, celosos del progreso de La Pampa, nos sentimos orgullosos al poder llevar también nuestro modesto grano de arena a la creciente montaña de ese progreso. La primera proyección cinematográfica, que había ocurrido 2 meses antes de este artículo, seguramente formaba parte de esa montaña de progreso a la que se refería el periódico. Las innovaciones científicas y técnicas, especialmente las que podían ser aplicadas a la producción agropecuaria, eran exaltadas por la publicación, y a pesar de que todavía no incluían fotografías, en los primeros años del siglo XX la Capital también comienza a introducir dibujos en los avisos publicitarios. Esas imágenes gráficas se sumaban a una circulación que ya venía teniendo la fotografía en el territorio, inclusive desde la propia campaña del desierto, que avanzó con sus propios fotógrafos para documentar la acción militar. Con la fundación de los primeros pueblos pampeanos fue frecuente la visita de fotógrafos itinerantes que se instalaban durante varias semanas en las localidades, y un ejemplo de esto lo podemos ver en la imagen 3, si me pasas, ahí está,
Aquí, bueno, se ve los alumnos de la Escuela de Varones de Santa Rosa frente, esta foto es de 1895, frente al local que era del fundador de Santa Rosa y que en ese momento había sido cedido al fotógrafo Luis Marostica, que venía de la ciudad de La Plata, y se instaló allí durante todo el año para tomar fotografías. En el caso de los fotógrafos itinerantes, el interés comercial se unía al impulso de documentar la incipiente institucionalización de un territorio en formación, como he trabajado en el artículo ese de Prismas que mencionaba. Pero entre los últimos años del siglo XIX y principios del XX, también surgieron fotógrafos locales, que eran amateurs y profesionales, y abrieron sus casas de fotografía en distintas localidades de La Pampa, como Santa Rosa, Victorica, General Hacha y Toay. E inclusive se dio la producción profesional de álbumes fotográficos que circularon tanto en el territorio como en Buenos Aires y en ciudades europeas para promocionar iniciativas productivas y atraer inversiones. Como ha señalado Andrea Cuarterolo, aquí presente, en el proyecto de la Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados, que se había fundado en 1889 con el objetivo de crear una fotografía nacional, tempranamente se revelaron dos tendencias. Por un lado, se exaltaba el progreso capitalista, la modernización que se estaba produciendo en el país, sobre todo en las grandes ciudades, y por el otro aparecía una profunda nostalgia por la tradición nacional y el mundo rural, del que la mayoría de los miembros de la sociedad provenían, y estaba además muriendo lentamente. En los territorios nacionales, estos espacios nuevos, o al menos visualizados como nuevos desde la capital, sobre los que se había avanzado en nombre de la civilización, el progreso, la modernización y la producción capitalista, aparecía con fuerza la primera tendencia, la exaltación del progreso y la modernización. Pero al mismo tiempo, también había un mundo rural en transformación que anudaba con esta otra segunda tendencia que mencionaba Andrea. Pasando al segundo eje de la presentación, con respecto a la conformación de un público y a los cinebares como ámbitos de recepción, podemos decir que insertándose en el discurso y el imaginario de la modernidad, entonces, el cine desembarcó en La Pampa en un primer momento en forma itinerante, igual que los fotógrafos, en el ámbito de los cinebares y posteriormente en salas habilitadas especialmente con el propósito de proyectar películas. Entre 1906 y 1910, los bares de Santa Rosa y General Pico, que eran las dos principales localidades, o al menos las que registraban un mayor crecimiento, incorporarían el equipamiento necesario para ofrecer funciones asiduamente. En tanto, en la década siguiente, los cinebares proliferaron en la mayoría de los pueblos territorianos, en un proceso en el que confluyeron la atracción por la novedad, el interés comercial y el efecto de imitación entre los propietarios de esos locales de reunión, quienes vieron en el nuevo entretenimiento una posibilidad de incrementar sus ventas, tal como antes habían incorporado números musicales y teatrales para amenizar las reuniones pueblerinas. Como ha trabajado Sandra Gayol, los cafés, bares, despachos de bebidas, confiterías, desde fines del siglo XIX constituían espacios de sociabilidad donde se daban actividades sociales diversas, pero muy específicas: beber, cantar o recitar con fondo de guitarras, jugar una partida de cartas. Y también los cafés formaban parte de un nuevo conjunto de prácticas sociales urbanas, entre las que también se incluían los paseos en plazas y parques, la lectura de la prensa en espacios públicos y la concurrencia al teatro y al circo. Se trataba de ámbitos muy heterogéneos, en los que confluían hombres solos, familias, personas de distintas profesiones, nacionalidades, estratos sociales. Y en el caso específico de los cinebares pampeanos, el espectáculo cinematográfico coexistía con la charla, la música, la comida, la bebida. Si bien al interior del local se reproducía la estratificación social con respecto a la asignación de lugares diferenciados en relación a la ubicación de la pantalla,
Esto lo podemos observar en la siguiente imagen. Este que estamos viendo aquí es el Cinebar Don Pepe de 1909 en la ciudad General Pico de La Pampa, General Pico bueno, en La Pampa, por supuesto. Y ahí ustedes ven un espacio, este es uno de los cinebares más lindos que tuvo La Pampa. Ahí ven cómo funcionaba, cómo se distribuía el espacio, y que había una parte destinada a las bebidas, y también el lugar que ocupaba la pantalla, la iluminación, y algo muy interesante, que lo he trabajado también en alguna publicación, la publicidad, ¿no? Rodeando a la pantalla, y ya tempranamente aparece como muy destacada, y son emprendimientos que además tienen que ver con justamente la producción en el territorio. Y en la fotografía siguiente, el Cinebar Centenario, la foto es de 1913, también de General Pico, y ahí sí se ve claramente la diferencia entre un palco, un lugar a la izquierda de la fotografía, un lugar preferencial en relación al resto de las mesas y sillas, ¿no? Aquí la pantalla es un poquito más pequeña. Pero bueno, si bien había lugares diferenciados entonces en relación a la ubicación de las pantallas, el bajo precio de las entradas permitía el acceso de todos los sectores sociales. En 1910, por ejemplo, una silla de platea en el Cinebar de la Confitería La Central de Santa Rosa costaba 40 centavos, mientras que una platea en el Teatro Español de la misma ciudad para presenciar un espectáculo de ópera, por ejemplo, costaba 2,50 pesos. En ese momento, para tener algún parámetro, los salarios obreros oscilaban entre los 2 y los 10 pesos diarios, y los de los empleados de comercio entre los 50 y 120 pesos mensuales. Es decir, que 40 centavos era un valor bastante accesible. Pero ¿cómo se conformaba ese potencial público que concurría a ver cine? Hablar de culturas urbanas en La Pampa durante su época territoriana es al menos problemático, porque como dijimos, era un espacio de baja densidad poblacional, con pueblos que todavía para 1950 no superaban en ningún caso los 20.000 habitantes. Los territorios nacionales además tenían una administración dependiente del Estado Nacional, más allá de contar con alguna participación política a nivel municipal. Y la estructura social también presentaba particularidades, la estructura económica. Se trataba de una zona que en esa época no tenía grandes industrias, sus principales actividades eran la agricultura y la ganadería, la explotación forestal, el comercio, los servicios. Sin embargo, y en consonancia con un proceso de concentración urbana que fue constante desde los inicios del territorio y que se agudiza en la década del 30, por crisis económica mundial, pero además por una crisis climática en el territorio, se van a dar procesos de migración campo-ciudad, y comienzan a registrarse variaciones significativas en la estructura ocupacional. Se produce un descenso marcado del empleo rural y se incrementa el empleo público urbano, el comercio, el sector de la industria y la construcción, crecen oficios característicos de las zonas urbanas, telegrafistas, tenedores de libros, tipógrafos, las profesiones de la salud, médicos, farmacéuticos, enfermeras, parteras. Y posteriormente, entre las décadas del 20 y del 40, también aumentan sustancialmente el número de empleados urbanos, funcionarios y artistas, que se van a triplicar en esos años, descendiendo a su vez los trabajos rurales. Considero que esos nuevos sectores sociales urbanos constituían un público potencial para el cine, cuya existencia es una de las claves que explican, a mi criterio, la rápida expansión que tuvo en La Pampa. Pero como he argumentado anteriormente en trabajos que ya tienen unos años, del 2007, pueden rastrearse además matrices culturales previas que aceleran ese proceso de expansión del cine. En este sentido, resulta de utilidad el ya clásico concepto de mediaciones, propuesto por Jesús Martín Barbero, cuando analiza el proceso de construcción de una cultura de masas, y a partir de una
relectura de Benjamin sostiene que a través de nuevas técnicas como la fotografía y el cine se produjeron cambios en la sensibilidad que acercaron a las mayorías a experiencias que antes le eran ajenas. Martín Barbero también recupera a Michel de Certeau en su interés por las tácticas, los usos y apropiaciones de los consumidores, a los que de Certeau llama practicantes, en la sugestiva propuesta de realizar un mapa nocturno que permite una lectura a contrapelo de los consumos culturales populares en América Latina. La mirada de Martín Barbero apunta a desesencializar lo popular e indagar su especificidad histórica. Y en su análisis focalizará en los procesos de circulación y en la relación entre lo popular y lo masivo a partir de tres dimensiones: el análisis del proceso histórico de gestación de lo masivo a partir de lo popular, las matrices culturales históricas que han tomado temas, motivos, estilos, arquetipos y representaciones de lo popular, adaptándolas y promoviendo su reconocimiento. La segunda es los modos de ausencia, presencia, afirmación, negación de lo popular en lo masivo, y la tercera, los usos populares de lo masivo, entendidos para Martín Barbero como adaptaciones gozosas y anárquicas con una dinámica propia. ¿Cómo se produce entonces, en el caso que nos interesa, esta mediación que propicia la rápida aceptación popular del cine? Para intentar comprenderlo, decíamos, debemos buscar en las matrices culturales previas, los modos de narrar, los temas, personajes y representaciones populares de los que el cine se apropia para darles una nueva forma, como los del circo criollo, el sainete, el folletín, la literatura popular. En los años previos a la instalación del cine en el territorio de La Pampa, era frecuente la visita de compañías ambulantes de zarzuela, prestidigitadores, ilusionistas, espectáculos de variedades y otros artistas. Pero sin duda los más esperados por el público eran los circos criollos. Bueno, estudiosas del género como Beatriz Seibel, Lili Franco, han coincidido en señalar que esta modalidad precursora del Teatro Nacional se caracterizaba por aunar una primera parte con números circenses a la europea, que se desarrollaba en el picadero y donde sobresalía la pareja cómica del Tony y el clown o payaso, y una segunda parte que tenía lugar en el proscenio, en la que se ponía en escena un drama criollo, y allí, por ejemplo, en 1884 se escenificó la pantomima Juan Moreira, a cargo de los hermanos Podestá, basada en la adaptación del folletín homónimo de Eduardo Gutiérrez. Posteriormente también el circo criollo adaptó en esa segunda parte títulos como Martín Fierro, Hormiga Negra, Pastor Luna, que procedían también de la literatura popular. Y justamente este último, Pastor Luna, fue representado en 1897, por ejemplo, en General Hacha, por el Circo Pabellón Argentino, según da cuenta el periódico La Capital. Y luego la compañía se dirigió a Victorica a comienzos de 1898, y en los 4 años siguientes se fueron sucediendo distintas visitas de otras compañías: el Circo Holguín, el Circo Alarcón, el Circo Montes de Oca, el Circo Clérico. Y en el mismo periodo también otras compañías artísticas se instalaron por varias semanas o meses en General Hacha y Santa Rosa, como bueno, he abordado en otros trabajos. Esta seguidilla de espectáculos permite inferir la avidez del público pampeano por este tipo de entretenimientos, que generaban además una importante participación, que era destacada por la prensa del territorio. Y también era destacado que la mayoría de esas compañías solían ofrecer además funciones a beneficios de instituciones locales, con lo cual también se amplificaba el público. Si bien no es el objetivo de esta presentación analizar específicamente los modos en los que el cine recuperó y adaptó elementos de otros medios y géneros populares, como la narrativa gauchesca, el folletín, el circo criollo, el melodrama o el tango, sí se intenta señalar la continuidad que se estableció entre este y aquellos desde el punto de vista de la recepción. La continuidad del cine con respecto a matrices culturales precedentes se observa en el territorio nacional de La Pampa en 2 sentidos. Por una parte, como dijimos, el cine se inserta en un ámbito de sociabilidad preexistente, el bar, lugar en el que se desarrollan una serie de nuevas prácticas urbanas características de la modernidad.
En las primeras proyecciones realizadas en La Pampa, el cine fue incorporado por los propietarios de confiterías y bares como una atracción más, como una innovación tecnológica que podía alternarse con espectáculos de música, de magia, de actuación. De hecho, cuando la prensa da cuenta de estos espectáculos, el cine no ocupa un lugar importante, es una cosa más. Debieron pasar varios años hasta que logró un espacio propio y se independizó de aquel primer ámbito. Y por otra parte también hemos demostrado la existencia previa de un espectador entrenado y habituado a disfrutar en forma periódica de otros espectáculos de los que el cine recuperó temáticas, personajes, representaciones y modalidades narrativas. El más significativo de ello fue el Circo Criollo y su segunda parte de drama nacional. Aunque era una técnica novedosa, el cine desembarcó en un terreno conocido y se enlazó con prácticas de recepción precedentes. Un espectador que disfrutaba de los actos de prestidigitación estaba más que predispuesto a recibir con agrado los primeros cortos de Méliès, con sus trucos de desapariciones y objetos voladores, mientras que los gags visuales, la pantomima y las gesticulaciones de la comedia física, interpretada por figuras del cine silente como Buster Keaton y Charles Chaplin, estaban destinados a recordarle el clásico enfrentamiento circense entre el clown y el Tony. Un espectador que se emocionaba con las peripecias y enfrentamientos del drama criollo podía identificar fácilmente las referencias argumentales y temáticas en la vertiente criollista del cine argentino silente, bueno, como ha sido trabajado por numerosos investigadores. Pero reconstruir estas prácticas y estos consumos culturales en un ámbito y periodos como los analizados presenta el desafío de hallar fuentes adecuadas, o al menos de hallar algún tipo de fuente. Y esto nos lleva a la tercera y última parte de la presentación, que tiene que ver con los archivos. Abordar la historia del cine y de los cines en el territorio nacional de La Pampa durante la primera mitad del siglo XX es una tarea desafiante por la falta de archivos específicos y las dificultades en la localización y hallazgo de fuentes pertinentes. Actualmente el principal repositorio de documentación histórica en La Pampa es el Archivo Histórico Provincial Profesor Fernando Arauz, que funciona en la ciudad de Santa Rosa, y a este se suman otros archivos locales, como el Archivo Histórico Municipal Hilda París, también de Santa Rosa, o el Archivo del Museo Regional Maracó de General Pico, así como los repositorios de otra serie de museos, bibliotecas o archivos en otras localidades pampeanas. Y como ocurre en gran parte de los archivos de nuestro país, estos presentan problemas recurrentes, como la falta de espacios físicos con condiciones adecuadas para la preservación de distintos tipos de documentos y suficientes metros cuadrados. La falta de espacio es un problema muy grave. En algunos casos, inclusive con condiciones edilicias precarias, hay techos con filtraciones, instalaciones que se inundan, paredes con humedad, entre otras dificultades que presentan una situación de emergencia. También se sufre la cantidad insuficiente de personal, o en ocasiones la falta de capacitación para el trabajo con fondos audiovisuales, y los presupuestos exiguos para encarar proyectos de preservación, digitalización, catalogación o socialización. Pero además, en el caso del estudio del cine y de la producción audiovisual en general, se suma otro problema: la falta de archivos específicos sobre la actividad en la actual provincia de La Pampa. El material fílmico o audiovisual del que se tiene conocimiento se halla en su mayoría en el Archivo Histórico Provincial o en archivos privados. En el informe publicado en 2010 por la Comisión de Archivos y Patrimonios de ASAECA, en el marco de lo que fue la Guía para el Investigador de Medios Audiovisuales en Argentina, que coordinaron Silvia Romano y Gonzalo Aguilar, se identificaban dos archivos con material audiovisual en la ciudad de Santa Rosa: el de LU89, TV Canal 3, y el Archivo Histórico Provincial que ya mencionamos. Con respecto al de Canal 3, bueno, en la actualidad el archivo está cerrado, sus materiales se encuentran en guarda en el Archivo Histórico Provincial. Se trata de material fílmico de 16 milímetros, sobre todo del informativo de la década del 70, que fue digitalizado y puede ser visualizado, y también hay material de las décadas del 80 y del 90 en distintos formatos de video, tanto del informativo como de otros programas. La mayor parte se encuentra catalogado, hay una breve descripción de contenidos,
pero no una base de datos que facilite la búsqueda. Y está previsto que para el año próximo, que se cumplen 50 años de la inauguración del canal, el archivo vuelva a estar en el canal y se produzca la socialización del material. Veremos qué pasa con eso. Pero además, el Archivo Histórico Provincial conserva uno de los fondos audiovisuales más importantes de la provincia, que es el del fotógrafo y cineasta Daniel Mauricio Filippini, que desarrolló su actividad desde 1912, cuando fundó en la ciudad de General Pico su casa de fotografía. Y posteriormente, a partir de 1920, también Filippini le compra al director Mario Gallo una cámara de 35 milímetros y comienza a producir un noticiero que fue Actualidades Venus Film, que registraba los acontecimientos que ocurrían en la región central del país, y no solo se exhibía en La Pampa, sino también en el oeste de la provincia de Buenos Aires y el sur de Córdoba. Y la distribución era efectuada por el propio Filippini, que además también distribuía películas de los estudios Paramount y el noticiero, y colaboraba además con el noticiero Film Revista Valle. También abre un cine, Filippini, en el 32, que se incendia y cierra en el 37. El fondo Filippini, y podemos pasar a la última fotografía, fue puesto en guarda por la familia del realizador en el 2008 en el Archivo Histórico Provincial, debido a que había dificultades para su conservación. En la primera de las fotitos, la que tiene el piso rojo, se observa el estado en el que estaba el fondo Filippini, y que por eso se decide la guarda en el Archivo Histórico Provincial y la intervención. El archivo integra tanto material fotográfico como audiovisual en distintos formatos, y fue objeto de dos tipos de intervención. La primera se inicia en 2008, cuando se solicita la guarda, y finaliza en 2013, y estuvo a cargo de una técnica en archivística de la institución, del archivo. Consistió en tareas de conservación, digitalización, sobre películas de 35 milímetros de acetato y nitrato. Las de nitrato fueron trasladadas al Museo del Cine Pablo Krojiken, Buenos Aires, por los riesgos que implicaba el almacenamiento, y allí permanecen en guarda, tras haberse limpiado y digitalizado. Mientras que en el Archivo Histórico Provincial de La Pampa hay copias digitales del material que están además disponibles para consulta. La segunda intervención se da en 2018, también se realiza en cooperación con el Museo del Cine, que envía a una técnica que va a capacitar a personal de la institución, y va a poner en marcha un plan de conservación y acceso al fondo, donde se llevaron a cabo tareas de conservación preventiva, inventario parcial y catalogación preliminar, además de capacitar al personal del archivo pampeano. Cuando se realizó la digitalización de la colección Filippini en 2010, también se digitalizaron, me olvidé decir que en las otras fotografías que incluía ahí, el archivito en Excel es la segunda intervención con la catalogación que se hizo, y bueno, y luego está el armario y el estante donde está almacenado el material físicamente. Entonces decía que cuando se realiza la digitalización del fondo Filippini, también se digitalizaron cortometrajes que habían sido producidos por el fotógrafo y realizador santarroceño Martín Daniel Martínez, que es otro de los pioneros locales en el territorio, y con distintos trabajos fílmicos, básicamente documentales, cortometrajes documentales, coberturas de actos, imágenes de emprendimientos productivos, edificios públicos, escenas de la actividad social y económica de la capital del territorio. Pero ahí hay una perlita que yo he trabajado en otras oportunidades, que es el film Paisaje, Progreso y Buen Humor Pampeanos,
Es un film que combina ficción y documental, actúa un grupo de teatro vocacional, y hay una serie de escenas donde se filma en el 31, y pese a la sequía que castigaba La Pampa, hay unas escenas humorísticas que tienen que ver con la capacidad de amar y divertirse en los médanos pampeanos, ¿no? Y además hay representaciones alegóricas, situaciones de comedia que se alternaban además con imágenes de lo que era en ese momento la zona urbana de Santa Rosa y los alrededores. Otro de los fondos audiovisuales de la primera mitad del siglo XX, que hasta el momento permanece relativamente desconocido, es el del fotógrafo Bautista Amé, de la localidad de Ingeniero Luigi. Si bien Amé suele ser recordado como productor y actor del Pañuelo de Clarita, este film que realiza en 1918 la directora Emilia Saleni, en Buenos Aires, también Amé desarrolló en su localidad de origen una intensa actividad como fotógrafo y realizador cinematográfico. Y en este sentido, recientemente, este año, se han dado los pasos iniciales para poner en marcha un proyecto de preservación y puesta en acceso del archivo personal de Amé, que es de carácter privado, funciona en Ingeniero Luigi, y que está integrado por más de 50.000 documentos, entre ellos fotografías en diversos soportes, vidrio, negativo, papel, películas en nitrato de celulosa, y textos donde hay cartas, contratos, afiches, intertítulos y otros documentos, y también artefactos como cámaras, equipos de laboratorio y estudio. Bueno, el Archivo Histórico Provincial también guarda otro tipo de materiales audiovisuales de la primera mitad del siglo XX, y otros más recientes, en su mayoría cortometrajes y mediometrajes documentales elaborados por realizadores pampeanos. Más allá del material audiovisual disponible en archivos públicos y privados, reconstruir los contextos de producción, circulación y consumo del cine en La Pampa, especialmente en sus inicios, requiere de un trabajo arqueológico intertextual, y aquí tomo prestada esa caracterización que hace Georgina Torello con respecto a los estudios del cine silente latinoamericano, en uno de los artículos del dossier que publicó sobre el tema en 2013 la revista Imagofagia. Los escasos documentos que pueden ser hallados en archivos generales se encuentran frecuentemente sin catalogar y dispersos, lo que obliga a una búsqueda creativa, realizada de manera transversal en fondos o repositorios que aparentemente no tienen ninguna vinculación con la temática. Así se incorporan fuentes habituales de la historia cultural, como la prensa de la época o entrevistas orales para los periodos más recientes, además de guías comerciales, afiches, libros de actas de clubes o de otras asociaciones que abrieron espacios de proyección, registros de entidades públicas, pero también otras inclusive mucho más inusuales. Un ejemplo de estas últimas es el hallazgo fortuito que hace unos años hice en el archivo del Poder Judicial de La Pampa, de un expediente de quiebra de un cinebar que funcionó en Santa Rosa entre 1912 y 1913, y que analicé en algún trabajo, y esto se constituyó para mí en una pieza de un inestimable valor en la investigación sobre consumos culturales tempranos en el territorio, porque me dio un panorama de cómo funcionaban también desde el punto de vista comercial este tipo de emprendimientos. En definitiva, hacer esta reconstrucción se trata de una tarea ardua, de largo aliento y empeño para encontrar fragmentos de información dispersos en archivos, fondos y documentos diversos, en ocasiones ocultos como agujas en pajares, pero que a la vez también requieren de imaginación y creatividad para pensar en cruces y contrastes que permitan una interpretación más rica de las fuentes, construir el dato, como decía Pamela hace un rato, interrogar esas fuentes, problematizarlas, para poder abordarlas en comparación con otras fuentes, otras investigaciones y otros contextos
que en el marco de redes de investigación y de encuentros académicos como este simposio, por ejemplo, convierten al estudio del cine o de los cines no en una tarea individual, sino, mucho mejor, en una empresa colectiva. Así que, bueno, muchas gracias. Hasta acá llegó la presentación. Bueno, muchas gracias, Paula. Realmente muy interesante todo lo que fuiste planteando y bueno, nos surgen varias cuestiones que, bueno, voy a empezar con las preguntas que dejaron en el chat, te las voy diciendo en orden. Primero tenemos una pregunta de Andrea Cuarterolo, y te pregunta cómo fue el proceso de electrificación en La Pampa. La rápida expansión de esos primeros cinebares tuvo que ver con una llegada temprana de la luz eléctrica a estos pueblos. Bueno, ahí está, me había silenciado. Sí, La Pampa tiene una cuestión muy interesante que tiene un importantísimo movimiento cooperativista, y hasta la actualidad. La llegada de la luz eléctrica en un inicio, sobre todo en las localidades más grandes, es con empresas privadas, pero rápidamente empiezan a darse procesos, ya para los años 30, por ejemplo, está creada la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa, empiezan a darse procesos por los cuales la propia población se hace cargo de ese servicio que cuando estaba en manos privadas, no solo en Santa Rosa, también en otras localidades se dan ejemplos parecidos, era muy deficiente, se cortaba, estaba lo que era luz alterna, que funcionaba en algunas horas de la noche, nada más. Para principios del siglo XX eran unas poquitas horas de electricidad por día, y bueno, según la localidad podía ser alguna empresa más cooperativa o alguna empresa privada. Pero sí, fue identificado rápidamente como un bien público, si vos querés, la electricidad en La Pampa. Perfecto. Bueno, sigo con una pregunta de Jimena Trombeta. Te pregunta si existen registros de alguna producción generada por oriundos. Sí, bueno, yo mencionaba sobre el final algunas de esas producciones en los fondos Filippini, tanto en el fondo Filippini, después otro, en realidad creo que es un mediometraje de ficción que hace Filippini, fue Carlitos en La Pampa, que está citado en el trabajo de Chenique y Pena que mencionaba, creo, Andrea. Bueno, yo lo vi, lo tengo a esa película, y es muy linda, es muy bonita porque aparece en la plaza, bueno, la clásica escena de Chaplin, ¿no? Con toda esta cuestión de la comedia física y persecuciones, y que se enamora además. Es muy bonita y son actores locales. Y después hay mucho cortometraje documental, de distintos momentos, de distintas localidades, y bueno, y los locales que básicamente filman en ese momento son los tres que mencioné, Filippini, Martínez y Amé, por lo menos para este primer periodo, y por lo menos lo que tenemos hasta el momento hallado. De Filippini, como les decía, hay en el Museo del Cine de Buenos Aires, hay algunas cosas digitalizadas, pero en La Pampa hay bastante más. Y lo de AME está por verse, a ver qué hay, esperemos acceder al archivo próximamente. Este trabajo, bueno, acaba de tener un casi sí de financiamiento internacional, lo están haciendo dos técnicas de la Universidad de San Martín, y nos han pedido colaboración a la Facultad de Ciencias, al instituto en el que yo integro, con el asesoramiento histórico, pero el trabajo de catalogación y de digitalización lo van a hacer ellas. Así que estamos a la expectativa a ver de qué hay ahí también.
Bueno, precisamente otra pregunta de Andrea tenía que ver con ese archivo de AME. Quería saber si estaba abierto al público. Parece que todavía no. No, creo en algún momento cuando se produjo el centenario del pañuelo de Clarita, del estreno del pañuelo de Clarita, aquí en La Pampa se hizo una actividad en Ingeniero Luigi, donde estuvo la hija de Amé, y se proyectó la película ahí, y además se hizo una visita también de lo que era sobre todo el estudio fotográfico de Amé, con los equipos que tiene, y hay mucha fotografía, pero también hay algo de material audiovisual. En el anteproyecto de este proyecto de intervención, que bueno, si quieren, luego busco, tengo el dato en el trabajo escrito, tengo el dato ahí de cómo se llama el proyecto. Están las investigadoras que lo coordinan, son Carolina Carolina Capa Capa, sí. y Julieta, Julieta, Cepich, no Julieta me Cepich, sale el apellido. Julieta Cepich, sí, es para lo de UCLA, Bueno, ¿no? Está financiado por Modern sí, Endangered sí, Archives. sí, viene de afuera el financiamiento. Bueno, y nosotros ahí, el equipo en el que yo integro, nos sumamos aportando más que nada la parte histórica, o sea que cuando el material esté ahí nos vamos a sumar, toda la primera parte archivística lo van a hacer ellas. Y Paula, además... ¿y tiene fílmicos además del pañuelo de Clarita? Porque el pañuelo de Clarita Sí, entiendo que sí, no sí, la sí, filmó a hay cosas documentales. No Ah, está en el anteproyecto, no está el detalle de qué, pero sí hay de que hay fílmico y no sé bien qué, porque tampoco, creo que tampoco ellas saben, hicieron un inventario preliminar, pero no visualizaron, así que no hicieron visionado ni nada. Fue como miraron así los negativos, un poco, claro. miraron a ver qué había, pero no está el detalle, pero sí hay. Hay placas de vidrio, bueno, hay de todo, así que va a ser interesante cuando eso se ponga en acceso, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, acá hay toda una serie de preguntas en relación con el segundo eje que estuviste hablando. Y bueno, la primera es de Ana Laura Luznich. Sí. Pregunta si existe un registro de cuántos cinebares funcionaron aproximadamente, cuáles eran las programaciones y si existía un circuito de distribución provincial regional. Sí. Bueno, como decía en la última parte del trabajo, ese registro no existe. Uno lo va construyendo artesanalmente, tomando varias fotos que hay sacadas en distintos momentos. Para mí, una fuente muy importante fue la guía comercial Esignard de 1914, que ahí me saca una foto. Esa foto es qué espacios de proyección, qué cinebares, porque además esa es una guía comercial que aparece en todos los comercios que funcionaban en el territorio. Pero yo ahí voy sacando, por un lado, los que dicen cinebar. Ya si dice cinebar, es un cinebar. Pero por otro lado también aparecen bares que después yo encuentro en la prensa que también hacían proyecciones, entonces, y a veces también eran hoteles que hacían proyecciones, entonces ahí en ese cruce más o menos lo fui identificando. Esto yo lo tengo bastante desarrollado en un capítulo específico sobre cine en La Pampa, en el libro de Historia de La Pampa 1, que publicó la editorial de la Universidad Nacional de La Pampa. Yo creo que la versión digital del libro está descargable desde la página de la editorial. No sé si está la edición original, que fue del 2008, y después en 2014 se hizo una edición corregida y ampliada. En la de 2014 yo también incorporo, para ese momento ya hicimos un proyecto de extensión que todavía sigue en marcha, que fue Historia de los Pueblos, que tuvo que ver con los libros de los centenarios de los pueblos que iban llegando a su centenario.
Y ahí con un equipo de la universidad muy grande de gente nos fuimos integrando en esas historias locales junto a las personas interesadas de los pueblos, y tuvimos acceso a una cantidad impresionante de fuentes de cada una de las localidades. Entonces yo después, ese capítulo inicial, le fui agregando todos los datos que encontré sobre cines en los archivos locales. Entonces quedó mucho más rico. Espero que esté la última, y si no, después me escriben y se los mando al capítulo, no hay problema. Y ahí aparece como esto bastante rastreado. Después, otra comparación tiene que ver con el Anuario de Cine Argentino del 49-50, que ahí están también, ahí hay otra foto, y entonces comparativamente uno puede ir viendo, bueno, qué pasó en el primer momento, qué pasó para el 14, qué pasó para el 49-50, y cómo los espacios se fueron. Ahí en el Anuario de Cine Argentino del 49-50 está absolutamente detallado cantidad de localidades que tenían, ese lo consulté creo que en la Biblioteca Nacional. Está detallado cantidad de butacas que tenía cada cine, pueblo por pueblo pampeano, cantidad de butacas, equipos de proyección que tenían, y qué tipo, lo que preguntabas hoy, qué tipo de conexión eléctrica tenían, pero para el 49-50 está esto. Bueno, ese también, y también eso está en el capítulo que les menciono. Yo iba a preparar para hoy unos cuadritos donde iba a sistematizar esos datos sobre la cantidad de cines, y después no llegué, así que, pero sí, igualmente toda la información está en este artículo que les menciono, pueblo por pueblo, ¿no? Y además pueblo por pueblo, y en estas partes que tienen que ver con un primer momento, un momento intermedio, y un momento ya más en torno al pasaje entre territorio y provincia, que la provincialización de La Pampa es en el 51. Bueno, Bien. ¿qué Bueno, más? tenemos una pregunta de Pablo Lanza. ¿Qué pasó con Sí, estos cinebares en La Pampa con el cine sonoro? ¿Si se mantuvieron activos o incorporaron, bien. desaparecieron o incorporaron esta nueva tecnología? No, ya para el 30, creo que la primera proyección sonora en La Pampa es el 31, me parece que se da. Ya habían empezado a ver cines, ¿sí? Ya no eran los cinebares, ya para ese momento había cines, que como sucede en otras partes del país, bueno, ahí las sociedades italianas tuvieron también un papel muy importante, pero ya había salas específicas para proyección de cine. Ya para los 30, algunos cinebares siguieron existiendo. Yo en ese capítulo de Historia de La Pampa entrevisto a bueno, en realidad es un agente cultural muy activo aquí en Santa Rosa, escritor y promotor de distintas cosas, que en su niñez fue espectador asiduo de un cinebar que funcionaba en Bernasconi, una localidad pampeana, y entonces ahí en la entrevista él reconoce cómo era el ambiente del cinebar, que se cortaba película, que los rollos, faltaba algún rollo, que venían mal, bueno, las cosas estas que son frecuentes que aparezcan, ¿no? En estos relatos muy coloridos, ¿no? Pero sí, ya con el sonoro te diría que prácticamente son muy poquitos los cinebares que siguen existiendo. Es el de Bernasconi, es un ejemplo porque estuvo activo como hasta los años 40, pero ya después hay salas. ¿Sí? Bien, bueno, te voy a sumar, te voy a unir las dos preguntas que tenemos acá en el chat, que quedan de Alicia Eisenberg primero y la de Jimena Trombeta. Alicia pregunta si la programación de los cinebares combinaba distintas manifestaciones de la cultura popular, y Jimena quería saber si se exhibía y en simultáneo se completaba con música en vivo que acompañara a la temática. Y yo me gustaría sumar también este tema de los registros testimoniales sobre eso, ¿no? Si, cómo era la experiencia de un espectador de películas en un cinebar. Por lo menos para mí es algo que del tema no conozco mucho,
¿Existen registros testimoniales también? Bueno, sobre la programación, sí, combinaban las cosas, sobre todo en los inicios, porque los cortos eran muy chiquitos. Entonces, no era, la gente iba a ver algo más, ¿no? Entonces, nada, con unos poquitos minutos no hacían nada. Entonces, por lo general, el programa incluía varias cosas. Entonces, cuando uno encuentra esto en la prensa, dice, bueno, se produjo, no sé, actuó el mago tal, y por lo general dice, y luego se proyectaron vistas que trajo un empresario de Buenos Aires. A veces dice el nombre, a veces no dice, y a veces dice, y se proyectó el Pericón Nacional de Eugenio Pix, a veces dice eso y a veces no dice nada. A veces está un poquito más detallado, encontramos sí, detalles de algunos de los cortos, que bueno, son los iniciales, los que venían de Buenos Aires, pero sí, por lo general el programa incluye más cosas, no necesariamente, a veces es una compañía, cuando es una compañía de afuera, suele estar sola, una compañía teatral, de Circo Criollo o algo así, pero cuando hay cortos o algo así, por ahí actúan también artistas locales, pero la programación es más amplia. Y lo otro, la música en vivo, sí, también había música en vivo. De hecho, en el libro de Echenique y Pena dice que el pianista Di Sarli debutó justamente en un cinebar pampeano. No sé de dónde habrá sacado el dato, pero bueno, yo también algo sobre eso digo en el capítulo de Historia de la Pampa. Pero sí, había música en vivo en los cinebares. Bien, No sé bueno. si me olvidé de algo. No, sí, yo quería saberlo, si dentro de los materiales que vos revisaste para trabajar este tema. Ah, la experiencia del cinebar, me decías vos. Claro. Los testimonios. No hay testimonios. El testimonio que yo mencionaba recién, bueno, es de una persona que hoy por hoy ya es una persona mayor, yo no sé qué edad tiene, pero debe estar cercano a los 80, y cuando él cuenta su experiencia en este cinebar de Bernasconi, cuando era un niño, y iba a ver a la tarde estas funciones que se daban para niños, pero en el cinebar, entonces se comía el sanguchito y miraba la película, que bueno, esto era los años 40, que comenta. Pero no de los de inicio de siglo, esto no quedó registrado, la experiencia del cinebar. Sí, la prensa de la época sí le daba cobertura a lo que era la programación y a veces aparecían algunas otras cuestiones, cuando, por ejemplo, hay una serie de artículos, yo no recuerdo exactamente la fecha, pero cuando se produce un incendio en la confitería La Central de Santa Rosa, que era un espacio de proyección y justamente se incendian las películas, entonces se produce un incendio, pero hay toda una serie de artículos que la prensa saca ahí con elucubraciones a ver si había sido intencional o no el incendio, porque parece que no le iba muy bien al señor en su emprendimiento comercial, entonces había ahí algunas o sea, aparecen, sí, este tipo de cosas. Y lo que les decía del expediente de quiebra es fantástico, porque ahí además de estar detallado, bueno, los equipos de proyección que tenía, el mobiliario, las películas, aparecen también recibos de las empresas que le proveían las películas, y lo interesante es que no solo era Buenos Aires, sino Bahía Blanca, que Bahía Blanca además para los cines posteriores, eso sí, tenemos en algunos de los testimonios que yo recolecté, aparece frecuentemente que llegaban en ferrocarril y de las distribuidoras de Bahía Blanca, que también, por ejemplo, para los años 50 las tengo identificadas, cuáles eran las distribuidoras. Eso en cuanto a los circuitos de distribución, pero para un poquito más adelante sí, aparecen ahí algunas pistas.
Sí, sobre los testimonios tampoco hay forma de encontrar nada sobre los proyeccionistas, ¿no? Que eso hubiera sido súper No, interesante saber la experiencia. no, eso sí que no aparece. Mm. Aparece cuando es ambulante, cuando es itinerante, y aparece el nombre del empresario que viajó y llevó su equipo y demás. En las primeras proyecciones hasta el 1906 son de ese tipo. Y ya de ahí en adelante se compran los equipos, aparece, ahora que me decís, sí, aparecen algunas anécdotas en el libro del Centenario de Santa Rosa, aparecen algunas anécdotas sobre la confitería del gas, que era también otro espacio de proyección en Santa Rosa en la primera década del siglo XX, y un tal Timoteo, que aparentemente era el proyectorista, y aparecen anécdotas ahí como que era manivela, ¿no? Entonces se le cansaba el brazo a Timoteo y la película se cortaba, por ahí le erraba el rollo. Aparecen esos testimonios, sí, tomados. El libro del Centenario de Santa Rosa es del 92, así que, bueno, esos testimonios están ahí, ya las personas que los recolectaron, y ya muchos de ellos no están, entonces también no hay mucho más para agregar que lo que está ahí, pero sí es una fuente donde aparece eso. Genial, bárbaro. Bueno, creo que hay una pregunta de Ana Laura, ¿no? Sí, levanté la mano para no interrumpir. Es un tema realmente apasionante de arqueología pura el que estás comentando, Paula. Me surgió un interrogante, ¿no? ¿Qué horarios y qué frecuencias tenían estas exhibiciones en cinebares? Si se superponían entre ellos para competir, un poco conocer los entretelones de estas experiencias que seguramente, como vos decís, socializaban a los pobladores de esas ciudades, pero también apostaban a un emprendimiento comercial, ¿no? De parte de los propietarios. Sí, a ver, hay indicios de esto, no está tan claro que yo lo pueda decir categóricamente. Yo te cuento lo que encontré. Cuando venían empresarios de Buenos Aires, por lo general rotaban entre 2 o 3 lugares. Si estaban en una ciudad, un día estaban en una, a los 2 o 3 días estaban en otra confitería, en otro cinebar, en otro lado, y a veces lo que aparecía en la prensa, porque la prensa decía, ¿no? Vino el empresario tal de Buenos Aires, proyectó tal día tales películas en este espacio, y al fin de semana siguiente o a los 2 o 3 días fue a este otro espacio. Y a veces cambiaba la programación. El mismo empresario se ve que, por estas cuestiones de la competencia, ponía unas cosas en un lugar y otras cosas en otro. La primera, la de la Sociedad Italiana, después esa misma programación se repite a los poquitos días en la Sociedad Española, ¿no? Y después el mismo empresario proyecta otra cosa en otro espacio, en un bar, ¿sí? Entonces, sí, había evidentemente una competencia que no había público para ver, había público para que fueran a distintos lados, pero no iban a ver lo mismo tantas veces, o sí, no sé, que también era una novedad en ese momento. Pero bueno, sí, cambiaban. Inclusive después, ya más adelante, empiezan a haber quejas, y quejas que ese público empieza a ponerse demandante, digamos. Cuando se volvía a pasar la misma película varias veces en distintos lugares, se quejaban. Cuando la película estaba incompleta, o porque faltaba un rollo o algo, se quejaban. Ya más cerca de los 20, ya hay como una demanda ahí que ya no era la novedad, digamos, ya sabían de qué se trataba, y esto sí aparece en la prensa.
Bueno, acá surgió otra pregunta de Iván Morales, te felicita por la exposición y te pregunta, ¿por qué considerás que con la llegada del sonoro no aparecieron nuevos polos de producción significativos en la región? Bueno, eso probablemente requeriría otro tipo de trabajo y ver otras condiciones. Bueno, puede ser por diferentes cuestiones. Hay una cuestión que, no para el caso específicamente del cine, pero yo sí lo he trabajado con mi equipo de investigación, lo hemos trabajado para otras manifestaciones artísticas. La cuestión de ser un territorio nacional no es menor. Vos pensás que hasta los años 50 estamos hablando, el gobernador a La Pampa se lo ponían desde Buenos Aires. Las estructuras administrativas, ahora mi tema de investigación actual es políticas culturales, ¿no? Entonces cuando vos ves los organigramas de lo que era el Estado, nada, a ver, hay un organigrama como la gente del 83 para acá, digamos, antes era una dirección con una persona, digamos, no hay políticas de fomento, a ver, no hay escuelas de formación, no en el cine, en ninguna disciplina artística. Tengo una becaria, tesista, que está trabajando sobre la constitución del campo artístico en La Pampa. Y hasta los 80, en los 70 recién aparece un Instituto de Bellas Artes, hasta los 80 el museo no funciona. A ver, es mucho más nuevo todo eso. Entonces podemos hablar de un campo cultural que no está. Digo, la pregunta tuya me parece que es mucho más compleja, pero creo que estas cosas conectan con eso, ¿no? Pensar un territorio que además no tiene una estructura estatal, por supuesto, la plata se la mandan también de Buenos Aires, digamos, no hay un sistema impositivo propio, digamos, bueno, hasta avanzado, hasta los 50, y ahí sí hay todo un proceso que tiene, donde además lo identitario va a estar muy fuerte, la idea de pensar, bueno, qué es la cultura pampeana, qué características tiene, se va a dar mucho sobre todo en la literatura, en la música, ¿no? Ahí, bueno, hay colegas del equipo que trabajan esos aspectos, y cómo hay un esfuerzo además por pensar qué es lo pampeano. Y en el cine no se da. En el cine se reivindica como pampeano, si vos querés, y además asociado a ese discurso identitario de la pampeanidad, por ejemplo, las películas que hace Prelorán en los 70s, ¿no? Esas las trabajé también en otro trabajo, vinculado justamente a este cambio simbólico que se da en relación a las ideas de la pampeanidad, porque en la época territoriana la Pampa va a estar más asociada a lo bonaerense, ¿no? A esta cuestión del trigo, la aldea gringa, bueno, ¿no? La producción agropecuaria, el gaucho, bueno, toda esa serie de figuras. Ahora en los 60, 70 se va a dar un quiebre y se va a mirar el oeste árido, el tema de los ríos como una carencia que va a atravesar la identidad pampeana hasta la actualidad, los habitantes sufridos del oeste pampeano, los hacheros, bueno, y eso es lo que Prelorán va a firmar en La Pampa. Entonces ensambla perfectamente, por más que Prelorán no era pampeano, construye vínculos muy interesantes en La Pampa, y va a ensamblar perfectamente con ese discurso de la identidad provincial, que La Pampa, ya provincia, se esfuerza por tener algo. Hoy escuchaba que Beatriz hablaba, bueno, de cómo se definen las regiones culturales. Bueno, La Pampa hace desde el Estado, desde las publicaciones, desde distintos colectivos artísticos, hace como un esfuerzo muy grande por tener culturalmente algo que la identifique. No se ve tan claramente en el cine, y si vos querés en los 70, Prelorán presta esto, sirve para esto, ¿no? La producción local, bueno,
es mucho más reciente, y no, en La Pampa no hay escuela de cine, por ejemplo. Y bueno, hay cosas que no. Pero sí ha habido experiencias muy interesantes de exhibición. La Pampa tiene hace más de 25 años una semana del cine nacional, tiene un festival de cine documental, hay varios como encuentros y espacios, no solo en Santa Rosa, sino en otras localidades interesantes con respecto a la exhibición, ¿no? Eso sí es algo que se ha sostenido en el tiempo, no tanto a la producción. Bueno, muchas gracias, Paula. No sé si alguien tiene alguna pregunta más, porque quedan algunos minutitos, tenemos espacio. Si no, Tal vez sí. quería preguntar, porque cuando te escuchaba hablar un poco de los testimonios o la carencia de testimonios, cómo era la experiencia de los espectadores de los cines o de esos primeros años de relación de la población con el cine. Me preguntaba si tal vez desde la literatura local se recuperan o se representan de alguna manera estas experiencias, si tenés idea de eso. Yo, que sepa, no. Sí hay otra fuente que yo no la mencioné, pero que hay también en el instituto que trabajo, hay un grupo de investigación muy fuerte en todo lo que es historia religiosa en La Pampa, y en La Pampa, bueno, a ver, un territorio que por supuesto aparece vinculado a lo que fue la campaña del desierto y a las poblaciones indígenas que todavía existen, por supuesto, en la actualidad en La Pampa, aparece muy, como en el resto de la Patagonia, la comunidad salesiana muy fuerte, y los salesianos, uno de los dispositivos culturales, en La Pampa hay como cosas raras, no, están los salesianos por un lado, pero también tiene una interesantísima historia de anarquistas y socialistas. ¿Sí? Hay interesantes historias, entonces están como dos mundos ahí trabajando, ¿no? El anarquismo pampeano en las primeras décadas del siglo XX, bueno, hay trabajos muy interesantes, hay Jorge Chenique y de otra gente, y después yo codirigí una tesis de maestría de Federico Martocci sobre las políticas culturales del socialismo en La Pampa desde principios de siglo, que también es muy interesante, como por un lado los salesianos, por otro lado los socialistas, los anarquistas, que tienen toda una tradición en el uso del cine con fines pedagógicos, evangélicos y demás, políticos, bueno, también van a hacer funciones, también van a hacer espacios de exhibición ahí con otros objetivos. Pero esa también es una fuente que me olvidé de mencionar, pero que también hay bastante documentación sobre eso, inclusive hay afiches, programas de mano de esos sectores. No la literatura, no, por lo menos yo no tengo conocimiento, tampoco conozco tanto sobre literatura pampeana, sobre todo de esas épocas. En algún momento con Federico Martocci trabajamos unas obras de teatro de Pedro Pico, creo que eran del 15, del 17, por ahí, trabajamos, y otras del 20. Pico fue un autor teatral bastante importante, pero además era dirigente socialista, y sus obras teatrales son sumamente interesantes, y aparecen distintos espacios de sociabilidad, aparece el ambiente del bar, sí aparecen las obras teatrales de Pico, y aparece los parroquianos, y bueno, la gente que iba ahí, el tipo de conversaciones y las cosas que se hacían, pero no menciona el cine, no lo menciona. Pero bueno, capaz que si ahondo más en esa línea, algo aparezca, no sé, no conozco tanto de literatura pampeana de esas épocas, pero sí conozco gente que lo trabaja. Está buena la idea por ahí de ver qué hay ahí.
Bueno, creo que vamos a ir cerrando. Este primer plenario fue muy interesante, todo muy, muy exhaustivo y como dijimos antes, nos abre a muchos interrogantes para seguir pensando estas cuestiones. Así que te agradecemos, Paula, por tu exposición, por las respuestas que nos fuiste dando. Y bueno, los invitamos a las sesiones de la tarde, ¿sí? Vamos a tener 2 mesas más. La mesa número 1, que va a ser de 15 a 17, como tienen acá en el chat, con presentaciones de Germán Ascoaga, Verónica Ovejero y Alicia Eisenberg, que se llama Experiencias históricas y contemporáneas del cine y de la televisión en las provincias de Tucumán y Entre Ríos, de lo local a lo regional. Y luego vamos a tener la última sesión, es el segundo plenario, que lo va a dictar Emilio Bustamante, sobre cine regional peruano en el último lustro. Así que gracias y nos vemos a las 15. Hasta pronto.